Cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a este su espacio de temas y problemas literarios. Yo soy Sundiata Keita, escritor, actualmente representante por el subsector de escritores independientes en el Consejo de Literatura del Distrito de Medellín. Pues bien, en esta ocasión vamos a referirnos a un tema cuya evolución, afortunadamente para los protagonistas que traemos hoy, ha sido favorable en los últimos tiempos, pero no siempre fue así. Nos referimos precisamente a los animales, ¿no? Estos seres pues que nos acompañan en casa, que vemos en la calle, que vemos en diferentes circunstancias, pero que han ido integrando sin tener unas visiones o sin entrar más bien a tocar temas animalistas o más aún antiespecistas y lo demás, restringiéndonos al campo literario y también al campo de la vida diaria, el cual está indisolublemente unido, por supuesto. ¿Cómo ha sido la transformación? ¿Cuál ha sido el papel? ¿Cómo era originalmente el papel, el rol de estos seres en la literatura y las fases que ha tenido y cómo ha ido cambiando? Entonces, inicialmente, como decíamos, buscamos reflexionar para ver cómo ha pasado los animales han pasado, ¿cierto?, de tener unas características únicamente instrumentales en cuanto a sujetos de la narración, inclusive vaciados de contenido en su propia ontología animal, en sus propios seres animal, porque en un principio, en una fase inicial, los animales han tenido siempre un lugar en la literatura, pero la representación es lo que ha ido variando. En un principio, y creo que todos o la gran mayoría estaremos familiarizados con las fábulas de Esopo, ¿cierto? Tanto en su versión escrita como la versión oral, digamos que los cuentos les iban cambiando algunos aspectos, pero básicamente el recurso que se utilizó en un principio era la personificación, es decir, una visión antropocéntrica desde la cual la personalidad o los rasgos característicos de algunos seres humanos iban pasando, siendo adjudicados a los animales, pero estos en sí mismos, volviendo al tema del ser del animal, no tenían una representación propia, era puramente símbolos y era una relación, como ya dijimos, puramente instrumental, de herramientas para transmitir un mensaje. En las fábulas de Esopo hallamos siempre cualidades atribuidas humanas, atribuidas a los animales, sin que exista necesariamente un nexo causal, ¿no? Por así decirlo. Por ejemplo, los animales como la zorra representaban la astucia, la liebre también, otros representaban vanidad, la pereza, una serie de características específicamente humanas que se le transmitían a los animales. También eso muchas veces se hacía en el contexto de la época para poder muchas veces inclusive criticar a los gobernantes, pero no perder la cabeza en el intento. Entonces ciertas cualidades que todo el mundo sabía podía tener alguien de la clase dominante se le atribuían a un animal. Es decir, que tuvieron una visión puramente, como hemos dicho, vaciada de contenido en sí mismo y que tenía que ver más con una simple representación de características humanas. Había una negación, pues, de la esencia misma del animal. Al nivel de símbolos, tenemos grandes, aparte de esto que hemos visto, podríamos citar muchísimos ejemplos. Vamos a citar algunos puntualmente. Por ejemplo, en la novela Moby Dick de Herman Melville, es una novela en la cual creo que pues, tenemos la referencia, ¿no? Tanto quienes ya la leímos como los que todavía no lo han hecho. Pues igual hay muchas referencias de esta novela, el tema de la ballena blanca, ¿no? Como es un símbolo de poder, pero es un símbolo negativo, ¿no? Símbolo que tiene que ver precisamente con el mal, con lo asiago, ¿cierto? Con una fuerza pues irrefrenable y que simboliza además, es un animal que podría simbolizar, de hecho, esto, no en la parte ética de atribuirle bien o mal al animal, sino en la parte de la fortaleza, ¿no? También vemos que a nivel, para hacer una digresión, no estrictamente literario, pero a nivel político, por ejemplo, en la obra El Leviatán de Hobbes, el Leviatán siendo una criatura metafísica, ¿no? Para representar el poder del Estado. Otro símbolo, pues, de referencia, de hecho, Edgar Allan Poe, lo conocemos por
varios símbolos a los animales, el cuervo pues siendo este poema, ¿no? Cómo se estructura, ¿no? Como una manifestación de la tristeza, de la melancolía, de lo lúgubre, cómo se va estructurando, y un caso bastante, digamos, no apto para personas de cierta sensibilidad hacia los animales, que es el cuento del gato negro, también que es de Edgar Allan Poe, donde se ve bastante crueldad, ¿no? Por parte de este personaje, y también elementos metafísicos, ¿no? De la venganza con la especie de reencarnación de Plutón, que es el gato. Y allí también se pasaba un poco más a estructurar un poco más no digamos una personalidad, eso sería ya otra discusión, pero sí unos elementos propios de ese animal, consustanciales al animal, más allá de simples proyecciones humanas, ¿cierto? Sino que el animal tenía de alguna forma, sobre todo, por ejemplo, podemos verlo en el cuento del gato negro, tenía, por así decirlo, una intencionalidad propia, en este caso, pues la venganza, ¿no? Entonces, vemos que comienzan de una forma puramente abstracta, después van pasando a otra fase, ¿cierto? Donde ya el animal en sí mismo, más allá de una representación, está aportando algo a la trama. Y podríamos decirlo que se va convirtiendo en una especie de sujeto autónomo narrativo. Ahora, ha habido un gran cambio en esta visión de los animales, ¿cierto? Ya con la evolución de la sociedad frente a los problemas que estos seres tienen, una mayor sensibilidad y un mayor compromiso frente al tema de los animales. Entonces tenemos que ver, por ejemplo, hay un libro muy bueno que se llama Un gato llamado Bob, no sé, un gato callejero llamado Bob. Es un libro muy interesante porque de manera autobiográfica, pues este personaje, pues, o más bien el personaje de Bob, el autor, que fue el dueño, el que lo encontró, un músico, una persona real, Bowen, de hecho, él comienza a hacer una narración y muestra aspectos íntimos de su vida, y también va mostrando cómo la relación con el gato en sí va variando todo su entorno y va variando la manera de ser que él tiene y la manera de entender el mundo, ¿no? Su espacio vital, sus relaciones sociales, cómo por el simple hecho de tener ese gato la gente se acercaba a él. Recordemos que él, bueno, de pronto los que no han leído la novela, para no hacerle mucho spoiler, de todas formas, él estaba en una condición pues lamentable, prácticamente era un habitante de calle, y cómo ese gato transforma su vida. Eso es un libro que fue bestseller y es un libro muy interesante porque nos muestra ese cambio de perspectiva que hay y cómo este gato Bob se convierte en una especie de, en la medida de lo posible, claro está, de sujeto narrativo, ¿no? Y de motivo de la obra, no solamente un instrumento. Entonces, se han dado, habría muchas otras figuras que podríamos tomar y tocar aquí. De todas formas, lo más importante es ver entonces que en la visión contemporánea de la literatura, que tiene que ver con el desarrollo pues, de la sociedad hacia una mayor, no solamente la legislación, sino una conciencia, por decirlo así, colectiva o social, de mayor compromiso con los animales, nos hemos dado cuenta pues que el papel ha cambiado a ser únicamente objetos, sino también que ha llevado a que el animal de alguna manera manifieste en su interacción con el ser humano su propia esencia, y que desde esa propia esencia, como en el caso del gato callejero llamado Bob, se pueda construir una historia, porque en la historia el animal pues no habla, no tiene características no está humanizado, pero es un personaje central, porque el mismo autor va relatando cómo transforma su vida. De hecho, si no estoy mal, no me falla la memoria, el gato murió hace unos años, pero estuvo 14 años con esta persona, lo que es pues una larga compañía y una larga estancia que tuvieron allí. Entonces es muy importante entender cómo va evolucionando la sociedad, cómo la sociedad se va dando cuenta que el animal no es un mero símbolo o no es un mero instrumento, un mero objeto, sino que también el animal en su propia naturaleza, sin humanizar al animal,
puede también contribuir a la narrativa y puede contribuir a la literatura, ¿cierto? Comentando historias, situaciones y todo lo que se va moviendo alrededor de tener un animal de compañía y de compartir con ese animal. Entonces también nos ofrecen pues esta evolución, la manera al cómo se va trasladando, ¿no? Cómo va evolucionando de ser un mero objeto o un mero recurso abstracto a llegar a la ontología de ese animal, como en el caso de esta última novela, ¿cierto? Mostrarlo tal cual como es. Eso refleja cómo la sociedad ha ido cambiando. Finalmente, pues invitamos al público a compartir el contenido, suscribirse, lo más importante, comentar y también ver sobre todo cuáles de los libros que ustedes han leído que los hayan impactado han tenido animales como protagonistas, cómo creen ustedes que la literatura ha ido variando, además de esto que hemos conversado aquí, en el trato hacia los animales de compañía, en la visión de los mismos. De momento, no siendo más, pues nos veremos en un siguiente episodio.